Hola, escribid en los comentarios de dónde sois. No olvidéis suscribiros y dar like. Si miramos el mapa de la región de Primorsky, a 535 kilómetros de Vladivostok, entre las estribaciones de Sikhote-Alin, encontraremos un punto llamado Dalnegorsk, una pequeña ciudad encajada en el valle del río Rudnaya entre colinas, donde los inviernos son duros y la nieve permanece hasta la primavera. Hasta 1972 la ciudad se llamaba Tetyuke, que se traduce del chino como Valle de los Jabalíes Salvajes. El nombre reflejaba la esencia de estos lugares, tierra salvaje y dura, donde la gente estaba acostumbrada al trabajo pesado y no se sorprendía por lo inesperado. Dalnegorsk es una ciudad minera. Los complejos industriales Dalpolimetal y Bor extraen plomo, zinc, minerales de boro. Las chimeneas humean las 24 horas del día y el aire está impregnado de los olores de la producción metalúrgica. Los ecologistas estadounidenses incluyeron varias veces la ciudad en las listas de los lugares más contaminados del planeta, pero los habitantes locales se acostumbraron a ello. Para ellos es el olor del trabajo. La ciudad se extiende en una estrecha franja de 16 kilómetros a lo largo del río. Desde cualquier punto se ven las montañas que rodean el valle como muros de una fortaleza. Una de estas montañas es especialmente visible, la colina calcárea, denominada en los documentos como altura 611 metros. Se alza directamente dentro de los límites de la ciudad, cubierta de bosque de cedros, en cuya cima se alza un tronco seco solitario. En tiempos soviéticos, la vida en Dalnegorsk transcurría de manera pausada y predecible. La gente trabajaba en los complejos industriales, criaba a los hijos, iba al club a bailar los fines de semana, veía Vremya en la televisión central. La ciudad vivía al ritmo de las sirenas de fábrica, inicio y fin de la jornada laboral, pausa para almorzar. Todo era comprensible y habitual. Hasta el 29 de enero de 1986, nada presagiaba que esta tranquila ciudad provincial entraría en la historia de la ufología mundial, que la altura 611 se convertiría en lugar de peregrinación de investigadores de todo el mundo, que los eventos de una noche invernal dividirían la vida de los habitantes de Dalnegorsk en antes y después. La jornada laboral en Dalnegorsk tocaba a su fin, el frío se intensificaba, los termómetros marcaban -15, el viento cortante de las colinas obligaba a la gente a apresurarse hacia casa, abrochándose más los abrigos y chaquetas. Vladimir Kondakov, mecánico de 40 años del abastecimiento local, terminaba su turno en el taller de la calle Metalúrgicos. Hombre de estatura media, con el rostro curtido de un trabajador, había vivido toda su vida en estos lugares. Nacido aún en Tetyuke, había trabajado en todas las empresas locales, conocía cada callejuela, cada sendero en las montañas circundantes. Al cerrar el taller con un pesado candado soviético, notó el silencio inusual. Normalmente a esta hora se oían sonidos de los complejos industriales. El estrépito de mecanismos, sirenas de fábrica, voces de trabajadores del turno de noche. Pero hoy todo había enmudecido, e incluso los perros no ladraban, lo cual era extremadamente extraño para la hora vespertina. «Qué silencioso está todo hoy», murmuró para sí, dirigiéndose a casa por la avenida nevada del 50 aniversario de octubre. La nieve crujía bajo los pies especialmente fuerte, y ese crujido parecía ser el único sonido en toda la ciudad. En la esquina de la calle Lenin, el mecánico se detuvo ante una pequeña tienda de comestibles Rodina, pero estaba cerrada antes de lo habitual. En el escaparate brillaba una bombilla solitaria, proyectando luz amarilla sobre la acera nevada. Kondakov levantó la cabeza hacia el cielo. Las nubes se habían dispersado, y entre ellas se vislumbraban estrellas, puntos de luz brillantes y fríos en la inmensidad negra del cosmos. La constelación de la Osa Mayor colgaba directamente sobre la ciudad. La casa donde vivía la familia Kondakov, su esposa Nadiezhda y 2 hijos,
Alexei, de 14 años, y Masha, de 10, estaba en la calle Constructores, un edificio típico de 5 plantas de los años 60, apartamento en el tercer piso. Al subir las escaleras, Vladimir oyó desde el apartamento los sonidos del televisor. Estaba el programa Vremya. El locutor Igor Kirillov leía las noticias. El olor del borscht llegaba desde debajo de la puerta. «¡Papá ha vuelto!», gritó Masha corriendo hacia el recibidor. «Más bajito», sonrió el padre abrazando a su hija. «¿Por qué estás tan escandalosa hoy?» «Estamos viendo sobre los cosmonautas. Vuelan en la estación Mir». Durante la cena, la familia discutía los asuntos habituales. En la pantalla del televisor, en blanco y negro, Record, mostraban imágenes de la estación orbital. Los cosmonautas, en ingravidez, realizaban experimentos. «Debe ser interesante el espacio», dijo Alexei, sin apartar la vista de la pantalla. «Se ve todo desde arriba». «Sí, las vistas deben ser hermosas», estuvo de acuerdo el padre. Pero por alguna razón, al pensar en el espacio, sintió una inquietud vaga. Se sentaron a cenar. Borscht, patatas con chuletas, té con mermelada. Una familia soviética ordinaria en una cena ordinaria. Los niños contaban sobre la escuela, la esposa sobre el trabajo, el marido asentía y ocasionalmente comentaba algo. Todo era habitual y tranquilo, pero fuera continuaba ese extraño silencio. En otra parte de la ciudad, en la calle Gagarin, la maestra de la escuela número 3, Tamara Savchenko, lavaba los platos después de la cena y también sentía que algo no andaba bien. Mujer de 50 años que trabajaba en la escuela desde hacía más de un cuarto de siglo, estaba acostumbrada a confiar en la intuición. Y la intuición le decía, hoy pasará algo importante. Tamara vivía sola. Su marido había muerto en un accidente de coche 10 años antes. Los hijos habían crecido y se habían marchado a grandes ciudades. Apartamento en el 4º piso, ventanas que daban al sur, a la colina calcárea. Durante el día desde allí se abría una hermosa vista de los bosques nevados, y por la noche la silueta de la montaña se dibujaba como una mancha negra sobre el fondo del cielo estrellado. Hoy la montaña parecía especialmente sombría, como si algo oscuro se agazapara en sus laderas. «Tonterías», murmuró la maestra. «¿Qué pensamientos me vienen a la cabeza?» En la escuela hoy había estado inusualmente silencioso. Los niños parecían haberse tranquilizado. En los recreos no corrían ni gritaban como de costumbre. Incluso los alumnos más traviesos se comportaban con calma. Y las colegas maestras también estaban pensativas, distraídas. En el otro extremo de la ciudad, en el barrio Gorbusha, terminaba su ronda nocturna el vigilante de la empresa forestal Piotr Vasiliev, veterano de guerra de 60 años, que había trabajado toda su vida en el bosque, conocía la taiga como su propio apartamento. Podía determinar por los sonidos qué animales merodeaban en la espesura, por el olor predecir el tiempo del día siguiente. Pero hoy el bosque callaba, completamente. Ni crujido de ramas, ni susurro de hojas, ni voces de pájaros nocturnos. Incluso los lobos no aullaban, y eso era extraño. Normalmente en noches tan heladas, las manadas de lobos organizaban verdaderos conciertos. Vasiliev se detuvo al borde del bosque y escuchó. El silencio era tan denso que parecía que se podía tocar con las manos. A lo lejos gimoteaba un perro, pero el sonido era débil, amortiguado. «Algo malo va a pasar», murmuró el viejo, ajustándose la escopeta de caza en el hombro. «Los animales lo sienten, por eso se esconden». Se volvió hacia la ciudad. Las luces de Dalnigorsk parpadeaban en el valle como un puñado de cuentas amarillas. El humo de las chimeneas de fábricas subía verticalmente. No había nada de viento. Y sobre todo eso colgaba un cielo negro, sembrado de estrellas frías. Vasiliev era un hombre supersticioso.
4 años de guerra le habían enseñado a escuchar los presentimientos, y ahora cada célula del cuerpo gritaba peligro. Algo terrible que iba a suceder. El tiempo se acercaba a las 8 de la noche. La mayoría de los habitantes de Dalnegorsk estaban en casa. Quien veía televisión, quien leía, quien se preparaba para dormir. Los niños hacían los deberes, los adultos planeaban el día siguiente. Una noche invernal ordinaria en una ciudad soviética ordinaria. Pero el silencio no pasaba. Se volvía cada vez más denso, siniestro, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración esperando algo grandioso y aterrador. A las 19:55 exactas, el cielo sobre Dalnegorsk se iluminó con una luz inusual. La primera en notar el objeto fue Tamara Savchenko. La maestra estaba junto a la ventana de la cocina, lavando los platos después de la cena, cuando a través de la cortina irrumpió en la habitación una extraña luz rojiza. La luz era tan brillante e inusual que la mujer involuntariamente entrecerró los ojos. Apartando la cortina con mano temblorosa, Tamara se asomó a la calle y vio algo que recordaría toda su vida. Sobre la ciudad, a una altura de unos 700-800 metros, flotaba lentamente una enorme esfera luminosa. En tamaño era comparable a la mitad del disco lunar, aproximadamente medio metro de diámetro, a juzgar por las dimensiones angulares. Emitía un resplandor rojo-naranja pulsante que coloreaba la nieve de abajo en tonos sangrientos, dando a todo el paisaje un aspecto apocalíptico. «Madre de Dios», susurró la maestra, y su aliento empañó el cristal. El objeto se movía en silencio absoluto. Ningún rugido de motores, ningún silbido del aire cortado. Solo silencio mortal que presionaba los oídos más fuerte que cualquier sonido. La esfera volaba paralela a la Tierra a una velocidad de aproximadamente 15 metros por segundo. No rápido, pero tampoco lento. Pausadamente, como si siguiera una ruta trazada de antemano. Se dirigía directamente hacia la colina calcárea, hacia esa misma altura 611 que se alzaba dentro de los límites de la ciudad. En las calles ya había comenzado el pánico. La gente salía corriendo de las casas con lo que llevaban puesto, quien en zapatillas de casa, quien solo con jersey, olvidando el frío de 15 grados bajo cero. Todos señalaban al cielo y gritaban algo incomprensible. Los perros ladraban y aullaban, sintiendo algo inaccesible a la percepción humana. Vladimir Kondakov, en ese momento, lavaba los platos en la cocina y primero oyó los gritos de la calle. Luego vio la luz rojiza tras la ventana, tan brillante que pensó que había empezado un incendio en algún lugar. «¡Nadezhda! ¡Niños! ¡Rápido! ¡A la ventana!», gritó. Toda la familia se precipitó a la cocina y se pegó a la única ventana que daba al sur. Lo que vieron los conmocionó hasta lo más profundo del alma. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó con voz temblorosa Masha, de 10 años. «No sé, hija, no sé». Alexei, de 14 años, que había visto recientemente el programa sobre cosmonautas, supuso, «¿Puede que sea un satélite que ha caído?». «Los satélites no caen así», negó con la cabeza el padre, «y no brillan así». Y el objeto, mientras tanto, continuaba su vuelo siniestro. Pasó sobre la parte central de la ciudad, sobre la avenida del 50 aniversario de octubre, sobre el complejo Dal Polimetal. Los trabajadores del turno de noche salían corriendo de los talleres y se quedaban inmóviles con las cabezas levantadas hacia el cielo. Algunos se santiguaban, algunos maldecían, algunos simplemente se quedaban boquiabiertos. Alexander Grigoriev, redactor del periódico local Palabra del Trabajo, se encontraba en la redacción preparando el número del día siguiente, cuando su secretaria Valentina irrumpió en el despacho. «Alexander, allí en el cielo vuela algo terrible». El redactor salió corriendo a la calle y vio la esfera luminosa. Su instinto periodístico le decía, este evento entraría en la historia. Se precipitó a la redacción a por la cámara fotográfica, pero cuando volvió, el objeto ya se acercaba a la colina calcárea. Un grupo de escolares, encabezado por Svetlana Morozova, de 13 años, esquiaba al pie de la montaña calcárea. Ellos fueron testigos de las observaciones más cercanas. La esfera roja se acercó a la colina y comenzó maniobras extrañas.
El objeto se elevaba a unos 50 metros, luego descendía casi al nivel de la cima, luego se elevaba de nuevo. Estos movimientos se repitieron varias veces durante aproximadamente media hora. «Parece que quiere aterrizar, pero no puede», susurró Sveta. «O tal vez busca algo», supuso su compañero de clase, Vitya Petrov. «O espera a alguien», añadió la tercera esquiadora, Katia Sokolova. Los niños estaban en pie en el claro nevado y miraban el espectáculo increíble en el cielo. Casi no sentían miedo. A su edad, cualquier evento inusual se percibe más bien como una aventura. Pero los adultos que observaban lo que pasaba desde la ciudad estaban aterrorizados. Los empleados de la Guardia Departamental del Ministerio del Interior, Anatoly Voronov y Mikhail Krylov, patrullaban la ciudad en un Niva de servicio cuando vieron el objeto luminoso. Voronov detuvo el coche en mitad de la carretera. «Misha, ¿ves eso?», preguntó a su compañero. «Lo veo, solo que no entiendo qué es. Hay que informar por radio». «¿Y qué informar? ¿Que un ovni vuela sobre la ciudad?». Se reirán. Pero antes de que tuvieran tiempo de coger la radio, ocurrió lo más impresionante. Después de media hora de maniobras extrañas, la esfera roja descendió bruscamente. Bajó en un ángulo de aproximadamente 70 grados, dirigiéndose directamente hacia la cima de la colina calcárea. Su velocidad era baja, 15 metros por segundo, no más, y entonces la mayoría de los testigos vieron lo que recordarían toda su vida. Un instante antes del choque con la Tierra, la esfera se encendió con una luz blanca cegadora. La luz era tan brillante que muchas personas en la ciudad instintivamente se cubrieron los ojos con las manos. Y cuando unos segundos después pudieron mirar de nuevo hacia la colina, allí rugía una poderosa llama. Vladimir Kondakov, que observaba lo que pasaba desde el balcón del apartamento, contó después: «He visto muchos incendios en mi vida, pero así, nunca. Era como una soldadura eléctrica gigantesca, o como un cortocircuito en una línea de alta tensión. La luz era azul blanca, muy brillante, muy pura. Y ningún sonido, silencio completo. Las llamas se elevaron a una altura de 20-30 metros. Las lenguas de fuego danzaban en la cima de la colina, proyectando sombras extrañas sobre los árboles circundantes. Toda la nieve en un radio de 100 metros del lugar de caída se derritió instantáneamente, dejando al descubierto la tierra negra helada. Y todo esto ocurría en silencio absoluto. Tamara Savchenko, que observaba lo que pasaba desde la ventana, recordaba después. Esperaba una explosión, un estruendo, algunos sonidos. Pero no lo sabía, solo ese fuego silencioso terrible, como en una pesadilla. La mayoría de los testigos no oyeron el sonido de la caída. Solo un escolar, Igor Semyonov, que se encontraba al mismo pie de la colina, contó después sobre un golpe sordo débil, más parecido al chapoteo de un trapo mojado contra una pared. La llama rugió durante más de una hora. Ora se avivaba, elevándose alto en el cielo, ora se calmaba, pero nunca se apagaba completamente. El color del fuego cambiaba, de blanco a azul, de azul a rojo, de rojo de nuevo a blanco. Los habitantes de la ciudad se reunían en las calles a pesar del frío. Algunos lloraban, algunos rezaban, algunos simplemente se quedaban estupefactos. Muchos admitieron después que en ese momento pensaron todos lo mismo. Algo cósmico, extraterrestre estaba ocurriendo ante sus ojos. Lo más enigmático era que en la cima de la altura 611 no había nada que pudiera arder tanto tiempo y tan brillantemente. Allí crecían solo cedros y abedules. Había un tronco seco, yacían piedras. Nada que pudiera dar una combustión tan poderosa y prolongada. Y la llama seguía rugiendo y rugiendo, como si se alimentara de alguna energía misteriosa. Hacia las 9:30 de la noche, el fuego comenzó a calmarse. Primero se volvió menos brillante, luego las lenguas de fuego se hicieron más bajas, y finalmente, a las 10 de la noche, todo se calmó. En la cima de la colina,
quedó solo un resplandor rojizo, como si allí ardieran las brasas de una hoguera invisible. La gente permaneció en las calles mucho tiempo, hasta medianoche. Muchos tenían miedo de ir a casa, miedo de que esta visión pudiera repetirse. Los niños lloraban, las mujeres se santiguaban, los hombres se agrupaban y discutían lo que habían visto con voces apagadas. ¿Qué era eso?, se preguntaban los habitantes de Dalnegorsk. Nadie conocía la respuesta, y en la altura 611 se enfriaban lentamente las huellas de una visita que cambiaría para siempre la vida de toda la ciudad. Los días siguientes, Dalnegorsk vivió en estado de shock. El evento del 29 de enero se discutía en todas partes, en casa, en el trabajo, en las tiendas, en las escuelas. Las opiniones se dividían radicalmente. Unos afirmaban que era un meteorito, un gran fragmento rocoso del espacio que se quemó en la atmósfera y cayó a la Tierra. Otros suponían la caída de un satélite militar secreto o fragmentos de una estación espacial. Los terceros hablaban cautelosamente de la posibilidad de observar un objeto volador no identificado. Los cuartos consideraban todo lo ocurrido como una alucinación masiva o una ilusión óptica. Pero desde luego no era una alucinación. Demasiados testigos, demasiados testimonios independientes. Más de 20 personas dieron testimonios detallados sobre lo que habían visto. Y todos los relatos coincidían en lo principal: esfera rojo-naranja, vuelo silencioso, maniobras extrañas antes de la caída, poderosas llamas en la cima de la colina. Valery Dvusilny, biólogo de 35 años del Instituto Local de Geología y Geofísica, no podía vivir con un enigma sin resolver. Hombre de estatura media, con ojos grises tranquilos y barba cuidada, trabajaba en el instituto pero se interesaba por muchas áreas de la ciencia: física, química, geología, astronomía. Los colegas lo llamaban hombre enciclopedia por su erudición y capacidad de orientarse en las cuestiones más diversas. Dvusilny era de esas personas que no pueden vivir con enigmas sin resolver, y el incidente de Dalnegorsk se convirtió para él en el enigma más intrigante de su vida. Ludmila, iré a la colina, dijo a su esposa la mañana del 3 de febrero. ¿Para qué?, se asustó Ludmila. Allí puede ser peligroso. Puede que sí, puede que no. Hay que ver. Demasiadas conversaciones y ningún hecho. No irás solo, insistió la esposa. Lleva a alguien contigo. Dvusilny telefoneó a su viejo amigo Georgi Timush, geólogo con quien había ido no pocas veces en expediciones por Primorye. Timush era un hombre práctico, poco inclinado a las fantasías, pero curioso. «Y ahora, vamos a ver qué pasa en la calcárea», propuso Dvusilny. «¿Y qué? ¿Crees que encontraremos algo interesante allí?» «No sé, pero si no vamos, estaremos adivinando hasta la vejez». A la expedición se unieron otros dos: el químico Anatoly Makarov, del laboratorio local, y el fotógrafo Sergei Borisenko, del periódico Palabra del Trabajo. El redactor Grigoriev al principio no quería dejar ir al fotógrafo, pero luego pensó que las fotos podrían servir para un informe interno. La mañana del 3 de febrero, 4 hombres en esquís partieron hacia el pie de la montaña calcárea. El día era claro, helado. En los últimos días había caído aún más nieve, hasta la cintura. La subida resultó más difícil de lo esperado. Pensé que llegaríamos en media hora y ya llevamos 1 hora caminando, jadeaba el químico Makarov. No pasa nada, al menos nos calentaremos, animaba Dvusilny. Subían lentamente, haciendo paradas frecuentes. La pista de esquí era pesada. Había que literalmente abrir camino en la nieve profunda. Timush iba primero, con el detector de metales al hombro, tras él Dvusilny, con la mochila del equipo científico, luego Makarov y Borisenko. Extraño, observó Timush, deteniéndose en otro descanso. Normalmente aquí hay huellas de animales.
liebres, ardillas, y hoy ni una sola huella. Puede que después de ese suceso se hayan escondido, supuso Makarov. Los animales sienten lo que nosotros no sentimos, añadió Dvuzhilny. Si evitan este lugar, hay una razón. Finalmente, después de 45 minutos de subida, alcanzaron la cima de la montaña calcárea. Lo que se presentó ante sus ojos superó todas las expectativas. En una plataforma plana de aproximadamente 2 por 2 metros, faltaba completamente la nieve. Alrededor yacían ventisqueros de altura hasta la cintura. Y aquí, tierra desnuda, cubierta de ceniza negra y extraños fragmentos. Madre de Dios, exhaló Makarov. Pero es verdad que algo cayó. Dvuzhilny se acercó cautelosamente al borde de la plataforma y se puso en cuclillas. La tierra estaba helada, pero no nevada. Los fragmentos de rocas, esquistos silíceos, tenían fracturas frescas y estaban cubiertos de una extraña película negra con brillo metálico. Mirad qué fracturas, mostró a los compañeros, completamente frescas, y esta película negra, nunca he visto algo así. El aire estaba impregnado de un olor acre y punzante, algo intermedio entre goma quemada, metal fundido y ozono después de una tormenta. El olor era tan específico que los 4 lo recordaron inmediatamente. Huele como después de trabajos de soldadura, observó Timush, solo que más fuerte. Borisenko empezó a fotografiar, pero inmediatamente surgió un problema. La película se velaba de manera extraña. Cada foto había que duplicarla 2 o 3 veces. «Diablos, qué plaga», maldecía el fotógrafo. Ayer revisé la cámara. Todo estaba bien. Posiblemente alguna radiación residual, supuso Dvuzhilny. Anota en el cuaderno qué ajustes usas, luego analizaremos en el laboratorio. Timush encendió el detector de metales y el aparato inmediatamente comenzó a pitar histéricamente. La señal era tan fuerte que hubo que reducir la sensibilidad. «Aquí hay metal a montones», informó el geólogo. «Literalmente todo está sembrado». Comenzaron un examen minucioso. En la ceniza yacían miles de diminutas bolitas metálicas de 1 a 4 milímetros de diámetro. Las bolitas eran de diferentes colores, plateadas, doradas, cobrizas. Cada una tenía en el interior extraños canales que llevaban al centro, como si alguien las hubiera perforado con un taladro microscópico. «Nunca he visto algo así», murmuraba Makarov, examinando las bolitas con la lupa. «Estructura completamente inusual». «¿Y esto qué es?», gritó Dvuzhilny, inclinándose sobre el tronco quemado. Lo que una vez fue un árbol seco se había convertido en una masa negra porosa, completamente distinta del carbón vegetal ordinario. La estructura era alveolar, que recordaba la piedra pómez, pero dura y brillante. Este tipo de daño a la madera nadie de los presentes lo había visto nunca. «Esto no es de fuego ordinario», negaba con la cabeza el químico. «En la combustión ordinaria la madera no se convierte en esto. Aquí hubo algún impacto especial. La temperatura, evidentemente muy alta, estuvo de acuerdo Dvuzhilny. Pero no solo la temperatura, algo más. En algunos fragmentos de piedra descubrieron gotas de metal plateado. Dvuzhilny raspó algunas muestras con el cuchillo. «Plomo, parece», determinó. «Pero, ¿de dónde plomo aquí? En la colina no hay ninguna construcción de plomo». Y entonces ocurrió el descubrimiento que conmocionó a todos. En la ceniza, Dvuzhilny encontró extrañas partículas escamosas del tamaño de un grano de arroz. Con la lupa se veía que consistían en hilos finísimos entrelazados entre sí, formando una estructura reticular compleja. «¿Qué puede ser esto?», preguntó Timush. «No tengo ni idea», admitió honestamente Dvuzhilny. «Pero desde luego no es un material natural. Y tampoco tecnógeno. Nunca he visto algo así.
¿Puede que de algún paracaídas?, supuso Borisenko. El tejido de paracaídas no se ve así. Y además, si había paracaídas, ¿dónde está entonces el objeto mismo? Recogieron muestras hasta la noche, empaquetando cuidadosamente cada hallazgo en bolsitas y contenedores separados. Trabajaban metódicamente, como verdaderos arqueólogos. Cada hallazgo lo fotografiaban, describían, fijaban el lugar del descubrimiento. En total hemos recogido 70 gramos de bolitas metálicas, hizo el resumen Timush. 5 gramos de estas redes, varias muestras de piedra fundida y madera. Y además medio litro de esta ceniza, añadió Makarov. Habrá que analizar la composición. Cuando el sol empezó a ponerse, la expedición se preparó para el descenso. Y entonces, Duzilny notó un detalle extraño. «Chicos, mirad los árboles alrededor de la plataforma». Todos se volvieron y miraron atentamente. Los cedros y abedules que crecían en un radio de 50 metros del lugar de caída se veían inusuales. Las agujas en los cedros no eran verdes, sino amarillo parduzcas. La corteza en los abedules estaba agrietada. Las ramas se habían curvado, como si algo las hubiera retorcido. Como si hubieran sido irradiados por algo, observó el químico. ¿Pero por qué?, se preguntó Duzilny. No detecté radiación. El dosímetro muestra la norma. Puede que no sea radiación, sino otra cosa. Algún tipo de radiación desconocida. Descendieron de la montaña ya al anochecer. Los 4 estaban excitados y conmocionados. Lo que habían visto y recogido no encajaba en ningún marco de experiencia habitual. «Hay que enviar urgentemente las muestras a análisis», dijo Duzilny. «A Tomsk, al Politécnico, allí hay un buen laboratorio. ¿Y si es realmente algo que no es nuestro?», preguntó cautelosamente Borisenko. «Hasta que no recibamos los resultados de los análisis, no podemos afirmar nada», respondió el biólogo. «Pero una cosa puedo decir con seguridad. Tales materiales nunca los he visto. Y a juzgar por la reacción del detector de metales, su composición es muy inusual». Instituto Politécnico de Tomsk, marzo de 1986. El candidato a doctor en ciencias técnicas Alexander Nevsky se inclinó sobre el microscopio electrónico, estudiando otra muestra de Dalnegorsk. El científico de 40 años, especialista en metalurgia, había visto en su carrera muchas aleaciones y compuestos diferentes, pero lo que le había enviado el biólogo de Primorie no se prestaba a las explicaciones habituales. «Profesor Mitrofanov, mire esto», llamó al colega. Vladimir Mitrofanov, eminencia de 70 años de la metalurgia soviética, autor de 20 monografías sobre física de metales, se acercó al microscopio. Lo que vio le hizo silbar de sorpresa. «¡Qué rareza! Alexander, ¿está seguro de que estas muestras no provienen de algún laboratorio secreto?» «Absolutamente seguro. Duzilny es un hombre serio, no mentiría. Dice que las recogió en el lugar de caída de algún objeto. Las bolitas metálicas, que a primera vista parecían simples gotas de metal fundido, en el análisis detallado resultaron ser estructuras increíblemente complejas. Cada bolita representaba una construcción multicapa con una composición química única. La primera bolita consistía en una aleación de plomo con elementos de tierras raras, itrio, lantano, cerio. La segunda contenía hierro, níquel, cromo y trazas de molibdeno. La tercera estaba compuesta de cobre, zinc y algún elemento que el análisis espectral no pudo determinar. «¿Dónde se usan tales aleaciones?», preguntó Nevsky al colega. «En ningún lugar», negó con la cabeza el profesor. «En la Tierra aún no han aprendido a obtener tales materiales. La tecnología nos es desconocida». «¿Puede que sea resultado de temperatura muy alta? ¿En la explosión de un meteorito?». «Alexander, me dedico a la metalurgia desde hace 40 años. La temperatura aquí no tiene nada que ver».
Estas aleaciones solo se pueden obtener en condiciones muy precisamente controladas, en vacío, con aplicación de catalizadores complejos, a presión y temperatura estrictamente determinadas. Y aquí vemos el resultado de procesos desconocidos para nuestra ciencia. Pero el verdadero shock esperaba a los investigadores en el estudio de las redes, esas mismas estructuras escamosas que encontró Dubuzilny. Estas formaciones microscópicas se comportaban de manera extremadamente inusual. Al calentarse al aire hasta 900 grados Celsius, se quemaban completamente, no dejando rastro alguno. Pero en vacío no se fundían ni siquiera a temperatura de 2800 grados, por encima de la temperatura de fusión del acero. Es imposible, murmuraba Nevsky, comprobando por centésima vez los resultados. Un material no puede comportarse tan diferentemente según el medio. Las redes no se disolvían en ningún ácido, sulfúrico, clorhídrico, nítrico, fluorhídrico. Nada tomaba estas estructuras enigmáticas. Y lo más asombroso, cambiaban su composición química según las condiciones externas. A temperatura ambiente, el análisis espectral mostraba predominio de oro, plata y níquel. Después del calentamiento en vacío hasta 1000 grados, molibdeno, renio y compuestos raros. Después del tratamiento con ácido débil, paladio, platino e iridio. Transmutación de elementos, susurraba el profesor Mitrofanov, examinando otro espectrograma. Transformación de unos elementos químicos en otros, pero ¿cómo es posible? En la naturaleza, esto no ocurre, respondió Nevsky, excepto en las reacciones nucleares, pero aquí no hay ninguna radiación. El análisis por difracción de rayos X reveló detalles aún más asombrosos. Las redes resultaron estar compuestas de hilos de cuarzo del grosor de unos pocos átomos, retorcidos en cordones complejos, y dentro de algunos cordones pasaban conductores de oro del grosor literalmente de un átomo. Esto parece cables microscópicos, dijo Nevsky, conductores de oro en aislamiento de cuarzo. Pero, ¿quién pudo fabricar tales estructuras? ¿Y para qué? Tecnología inaccesible a la ciencia moderna, fue el veredicto del profesor, posiblemente producto de una civilización altamente desarrollada. Esta conclusión causó revuelo en el instituto. La dirección exigió repetir todos los análisis. Las muestras se enviaron a laboratorios de Leningrado, Novosibirsk, Kiev. En todas partes se obtenía el mismo resultado. Materiales con propiedades anormales cuyo origen no se podía explicar. Los resultados de las investigaciones fueron clasificados. Las muestras se colocaron en un almacén especial bajo vigilancia. Y Nevsky recibió una advertencia: ninguna publicación hasta orden especial. Pero los rumores se filtraron. En círculos científicos estrechos comenzaron a hablar del fenómeno de Dalnegorsk. Los colegas extranjeros comenzaron a mostrar interés por los trabajos de los científicos soviéticos. Y mientras tanto, en Dalnegorsk, Valery Dubuzilny transformó su apartamento en laboratorio de investigación. Por todas partes había microscopios, reactivos químicos, recipientes con muestras. Biólogo de formación, se convirtió en uno de los especialistas líderes en el estudio de materiales anormales. Cada día subía a la altura 611 y continuaba las búsquedas. Encontraba nuevas muestras, aún más extrañas e inexplicables. La cantidad de material recogido crecía lentamente. 70 gramos de bolitas metálicas, 5 gramos de redes, decenas de muestras de piedras fundidas y madera alterada. Ludmila, dijo a su esposa una noche, creo que tenemos que ver con una tecnología que adelanta a la nuestra en muchos años. Es decir, ¿que es realmente extraterrestre? Preguntó cautelosamente Ludmila. No sé exactamente, pero que no es una tecnología terrestre ordinaria es un hecho. Nadie en la Tierra sabe crear tales materiales.
Ludmila miró a su marido con preocupación. En los últimos meses había cambiado mucho. Había adelgazado, se había vuelto nervioso, dormía mal. Constantemente pensaba en lo mismo. Valerie, ¿puede que basta? Te has agotado completamente. No puedo abandonar, Luda. Es demasiado importante. Posiblemente nos enfrentamos a uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. Idbuscilny continuó trabajando. Enviaba muestras a laboratorios de diferentes países: Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. En todas partes recibía respuestas similares: materiales con propiedades anormales, origen poco claro. Otoño de 1986, 9 meses después del incidente principal, sobre Dalnegorsk comenzaron a aparecer de nuevo objetos extraños. El primero en notarlos fue el vigilante de la empresa forestal Piotr Vasiliev. El anciano volvía a casa después del turno de noche, cuando vio en el cielo sobre la ciudad luces extrañas. No se movían en absoluto como aviones o satélites. Madre Santa, exhaló Vasiliev, deteniéndose en medio de la carretera. Ha comenzado otra vez. Los objetos eran pequeños, del tamaño de una estrella brillante, pero se movían a gran velocidad, cambiando instantáneamente de dirección, quedando suspendidos en el aire unos segundos, luego saltando hacia un lado. Ningún aparato terrestre conocido podía moverse de tal manera. Vasiliev corrió hacia la casa más cercana y comenzó a golpear la ventana. ¡Stepan! ¡Stepan! ¡Sal rápido! ¡Han vuelto! Stepan Kolomiek, cerrajero del complejo Dalpolimetal, salió corriendo a la calle. Lo que vio lo impresionó. Por el cielo se movían puntos luminosos. Había unos 10. Ora se agrupaban en grupos densos, ora se dispersaban en diferentes direcciones, ora se alineaban en figuras geométricas correctas. «Piotr, ¿qué puede ser esto?», susurró el cerrajero. «¿Y crees que lo sé?», respondió el vigilante. «Hace 9 meses cayó uno, ahora ha llegado un enjambre». Los objetos se movían evidentemente no al azar. En sus desplazamientos se sentía cierta lógica, como si ejecutaran algún programa, y todos se dirigían hacia un lugar, la altura 611. Esa noche, los objetos fueron observados por más de 100 personas en toda la ciudad. Muchos salían corriendo a las calles, señalaban al cielo, gritaban. Los perros ladraban y aullaban. Los gatos se escondían y se negaban a salir hasta la mañana. Vladimir Kondakov, que sufría de insomnio después del incidente de enero, estaba sentado en la cocina bebiendo té cuando detrás de la ventana se encendieron luces brillantes. «Otra vez», murmuró y se acercó a la ventana. 13 objetos luminosos pasaron directamente sobre su casa a poca altura. Volaban silenciosamente, pero de ellos emanaba un calor perceptible. En el apartamento subió bruscamente la temperatura. «Nadezhda», llamó a su esposa, pero cuando Nadezhda corrió a la cocina, los objetos ya habían desaparecido tras las colinas. Y efectivamente, todos los objetos se dirigían hacia la altura 611. Se quedaban suspendidos sobre la colina como si estudiaran algo en su cima, luego encendían potentes reflectores y comenzaban a iluminar las laderas. Los haces de luz eran tan brillantes que se veían a decenas de kilómetros. Daba la impresión de que alguien buscaba algo muy importante en el lugar donde 9 meses antes se había estrellado el primer objeto. Los objetos trabajaban metódicamente como un equipo de búsqueda profesional. Se dividieron en grupos y comenzaron a examinar sistemáticamente todo el territorio en un radio de varios kilómetros del lugar de caída. Esa noche en toda la región de Primorsky comenzaron problemas de comunicación. En los puestos de despacho de aeropuertos, los radares mostraban numerosos objetivos no identificados moviéndose a velocidades inusuales. Los despachadores intentaban contactar por radio con los objetos, pero solo obtenían interferencias.
Los transmisores de televisión en toda la región daban fallos. En el éter aparecían interferencias, distorsiones, a veces la imagen desaparecía completamente. Las estaciones de radio captaban señales extrañas, impulsos rítmicos en frecuencias que no usaba ningún servicio. El ingeniero del Centro de Radio Regional Anatoly Zverev intentó toda la noche determinar la causa de las interferencias. La fuente de interferencias se mueve, informaba a la dirección. La intensidad cambia por ondas. El máximo corresponde a Dalnegorsk. Después de varias horas de trabajo, los objetos se reunieron en un grupo, se elevaron y desaparecieron en el cielo estrellado. A la mañana siguiente, en la altura 611, Dvusilny descubrió nuevos rastros. En las rocas aparecieron minúsculas marcas, como si alguien hubiera grabado en la piedra símbolos geométricos no más grandes que una cabeza de cerilla. «Son señales», dijo el biólogo a su esposa. «Nos dejaron algunos mensajes». Tales visitas se repitieron varias veces más en 1987 y 1988, pero gradualmente se volvieron más raras. Cada vez en el lugar de caída se encontraban nuevos rastros microscópicos, huellas, símbolos, sustancias extrañas. A lo largo de los años de investigación, el incidente de Dalnegorsk obtuvo amplio reconocimiento internacional. Se escribió sobre él en periódicos centrales, se filmaron documentales, se defendieron tesis. Valery Dvusilny se hizo conocido mucho más allá de Primorie. Sus artículos se traducían a diferentes idiomas, era invitado a conferencias científicas en Estados Unidos, Japón, Europa. Las muestras de los materiales de Dalnegorsk se estudiaban en los mejores laboratorios del mundo. Un colega de Japón informó a Dvusilny: «Un gramo de vuestro material cuesta en el mercado de coleccionistas $700. Están dispuestos a pagar cualquier dinero por muestras auténticas. A mí me interesa no el precio, sino la solución del misterio», respondía el biólogo. En varios años de investigaciones, Dvusilny había recogido ya más de 100 gramos de diversas muestras. Su apartamento se había convertido en un verdadero museo de materiales anormales. Catalogaba cada hallazgo, lo estudiaba desde todos los ángulos posibles, lo comparaba con sustancias conocidas. Gradualmente se dibujaba el cuadro del objeto caído. A juzgar por los fragmentos encontrados, era un aparato técnico complejo del tamaño aproximado de un automóvil. Su casco estaba fabricado de una aleación capaz de soportar temperaturas hasta 3000 grados. Dentro se encontraban dispositivos microscópicos, posiblemente funcionando según principios desconocidos para la ciencia terrestre. Era una sonda de investigación, concluyó Dvusilny, un aparato automático que estudiaba nuestro planeta. «¿Y por qué cayó?», preguntó su esposa. «Posiblemente una avería técnica, o puede que cumpliera el programa y debiera autodestruirse». Los escépticos proponían explicaciones terrestres: caída de satélite secreto, explosión de bólido, rayo en bola, alucinaciones masivas. Pero ninguna de estas versiones podía explicar el conjunto de hechos: comportamiento del objeto antes de la caída, propiedades de los materiales encontrados, apariciones posteriores de objetos anormales. El incidente de Dalnegorsk se convirtió en uno de los casos mejor documentados de este tipo en la historia. Cientos de testigos, investigaciones científicas, artefactos materiales, todo esto hacía el evento único en la práctica mundial de estudio de fenómenos no identificados. Valery Dvusilny murió en 2014 de enfermedad prolongada. Fue enterrado en la avenida de habitantes honorarios de Dalnegorsk, y en la altura 611 se instaló una nueva placa con su nombre. Pero las investigaciones continuaron. Las muestras de los materiales de Dalnegorsk se siguen estudiando en laboratorios de todo el mundo. Sus propiedades aún no se prestan a explicación completa.
los niños que fueron testigos de los eventos de 1986 crecieron. Muchos de ellos eligieron profesiones técnicas, se hicieron ingenieros, físicos, programadores. Masha Kondakov se convirtió en especialista líder en física cuántica. Ese evento cambió mi vida, dice ahora. Comprendí que en el universo hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar, y eso se convirtió en el objetivo de mi vida. En los últimos años, la altura 611 ha vuelto a atraer la atención de investigadores. Los satélites registran sobre este lugar anomalías de temperatura. Los geólogos han descubierto en el suelo partículas microscópicas de origen desconocido, y los habitantes locales, de vez en cuando, notan en el cielo lucecitas que se mueven rápidamente. En la casa museo de Dvushilny se conserva su último diario. Las notas se interrumpen una semana antes de su muerte, 15 de octubre de 2014. Esta noche volví a ver resplandor en la altura, débil, pero nítido. ¿Qué he comprendido en todos estos años? Nos enfrentamos a un fenómeno que aún no podemos explicar. Posiblemente es contacto con una civilización extraterrestre. Posiblemente manifestación de leyes desconocidas de la naturaleza, pero es definitivamente algo que sale del marco de la experiencia habitual. El incidente de Dalnegorsk no es simplemente la caída de un objeto no identificado, es un desafío a nuestra comprensión del mundo, un desafío que debe forzarnos a mirar de nuevo nuestro lugar en el universo. Hoy, Dalnegorsk es una ciudad rusa ordinaria con una población de unas 34.000 personas. En la plaza principal se alza un monumento, estela de granito negro con la inscripción «El 29 de enero de 1986, en el cielo sobre nuestra ciudad, ocurrió un evento que cambió nuestra visión del mundo circundante». Los guías cuentan a los turistas la historia de la altura 611, muestran las muestras conservadas de materiales enigmáticos, explican por qué este caso se considera uno de los testimonios más fiables de fenómeno anormal. Los escépticos dicen que era un meteorito o un satélite secreto, cuenta el guía. Pero ninguna versión explica todos los hechos. El comportamiento del objeto antes de la caída, las propiedades de los materiales encontrados, las observaciones posteriores. Todo esto indica que nos enfrentamos a algo inusual. Los turistas suben a la altura 611. El lugar de caída hace tiempo que se cubrió de hierba, pero una placa conmemorativa recuerda el evento. Muchos se fotografían, toman notas. Algunos creen en el origen extraterrestre del fenómeno, otros consideran todo invención, pero todos coinciden en una cosa: el lugar posee una atmósfera especial, y por la noche, si se mira largo tiempo el cielo estrellado sobre la altura 611, a veces se pueden ver puntos de luz que se mueven rápidamente, aparecen por un instante, luego desaparecen en la oscuridad cósmica. Puede que sean satélites, puede que aviones, y puede que sean testimonios de que vivimos en un universo lleno de enigmas y misterios, muchos de los cuales aún nos queda por descifrar. Casi 40 años después, el incidente de Dalnegorsk sigue siendo un enigma. ¿Qué era? ¿Visita de una civilización extraterrestre? ¿Caída de un cuerpo natural desconocido? ¿O manifestación de leyes de la naturaleza no estudiadas? Aún no hay respuesta. Pero el simple hecho de que tal evento ocurriera y fuera documentado obliga a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Puede que no estemos solos en el cosmos, puede que el contacto ya haya tenido lugar, solo que aún no hemos aprendido a reconocerlo. Y la altura 611 en Dalnegorsk sigue siendo testigo de ese día cuando el cielo tocó la tierra, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Gracias por escucharnos. Si os gustó esta historia, suscribíos a nuestro canal para no perderos las nuevas. Escribid en los comentarios si creéis en los ovnis. Puede que vosotros mismos hayáis visto algo inexplicable.